Listo, profesor Owen, si gusta comenzar. Antes sí empiezo yo. Ah, Bien, perdón. ¿ya está grabándose? Sí, ya. Muy bien. Pues bueno, primero que todo, agradecer a todos su presencia en esta reunión virtual, en esta conferencia, precisamente que hablamos del tema de la pedagogía de la emergencia. Y pues el profesor Jaime Owen fue quien recibió esta capacitación y que pues el día de hoy nos va a bajar esa información en relación a esta gran temática que, pues bueno, próximos a reanudar actividades, nos va a hacer a bien poder estar al tanto de qué implica la pedagogía de la emergencia, a cargo, pues buenas explicación del profesor Jaime Owen. Buenas tardes a todos y le damos la bienvenida a esta conferencia. Gracias a todos. Gracias, maestro director José Gumaro Maya Torres. Gracias, compañeros, por asistir a esta plática que tiene que ver con la pedagogía de la emergencia. Su servidor Jaime Owen fui comisionado para realizar esta acción, la cual preparamos una pequeña presentación de la misma, esperando que avancemos de manera satisfactoria y lo mejor posible. Bien, dice así, primero que todo, la secundaria número 12 Carlos Fuentes Macías y nuestra zona 107 les da la más cordial bienvenida a esta plática sobre la pedagogía de la emergencia. ¿Qué es esta corriente? ¿Qué es esta manera de trabajar? Me retomo a situaciones históricas en las cuales siempre el docente ha estado expuesto. Si el docente presenta situaciones de algún sismo o una problemática nacional, local o internacional, el docente se convierte en una persona que capta recursos para las personas que tienen necesidades. Si hay una situación como esta de pandemia, el docente asume responsabilidades como continuar con la educación a la distancia para el alumno, ¿verdad? Entonces, el docente siempre ha estado en ese tipo de situaciones presente, ¿verdad? Ahora, con esta nueva temática, conociendo todos los lineamientos que vamos a enfrentar y que vamos a conocer una nueva forma de trabajo y un nuevo retorno a la normalidad, esta pedagogía de la emergencia nos va a ayudar a agregar otro plus a nuestra práctica docente, ¿verdad? ¿Quién es y qué persona promueve esta plática? La Secretaría de Educación, a través de la maestra Sofía Leticia, concertó una plática con una persona de nombre Bernard Ruff, ¿verdad? Que se encuentra aquí en nuestra pantalla. Este personaje, Bernard Ruff, eh, estableció algunos antecedentes creados de otro tipo de corrientes pedagógicas denominadas pedagogía de la emergencia. ¿Cuál es el antecedente? Es una intervención de urgencia, es una intervención educativa para los niños, niñas y adolescentes que pueden haber vivido algún estrés, algún trauma psicológico, algún trauma social, etcétera, ¿verdad? Este movimiento no es nuevo, este movimiento surge desde el 2006. Se muestran algunas características como antecedentes que participó en situaciones de países de guerras civiles, de guerras en donde los niños son los principales afectados, los alumnos de escuelas son los principales afectados, y cómo una vez que ellos integran a lo mejor algún campamento o a lo mejor digamos algún lugar en donde los reclutan o los afectan psicológicamente, cómo reintegrarlos a la sociedad. Pero el método para reintegrarlos es a través de la escuela, a través de la educación. Este personaje, Bernard Ruff, ha estado en muchas partes del mundo. Por un momento podemos pensar que nosotros no estamos enfrentando situaciones de guerra. Bueno, él ha aplicado su pedagogía a la emergencia en situaciones de problemáticas relacionadas con la naturaleza, como los tsunamis en Asia, situaciones problemáticas en China o temblores en la CDMX, ¿verdad? Incluso. En otros, muchos y múltiples situaciones y desastres en el mundo, mueve todo un equipo de trabajo y establece y realiza estas prácticas sobre la pedagogía de la emergencia. Sabemos de antemano que nosotros como docentes pues no somos unos especialistas en situaciones psicológicas, ¿verdad?, de los alumnos, ¿verdad? Sin embargo,
Esta pedagogía, debo de subrayar, tiene fundamentos en psicotraumatología, tiene bases científicas pedagógicas y atienden específicamente con métodos sencillos para ayudar en estos casos a estos alumnos. Al igual que la salud, se hace un paralelismo, al igual que el médico atiende la salud, nosotros como docentes debemos encaminarnos a lograr que esos alumnos retomen sus estudios. No vienen de una semana sin estar en clases presenciales, no vienen de un mes, no, vienen de muchos meses, entonces algunos de ellos requieren de nuestro apoyo. Para lograr este apoyo debemos identificar ciertos tipos de trauma, ¿verdad? Y los traumas son muy variados, ¿verdad? Puede ser una herida, puede ser un shock, pueden ser relaciones colectivas o incluso alumnos, varios de nosotros se encuentran con situaciones, con experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? El docente, ok, no debe de convertirse o no en el doctor, ¿verdad? De esos alumnos, pues de ser posible sí, pero lo que al menos se nos está solicitando, lo que al menos se nos está orientando es a convertirnos en el paramédico, aquel que brinde esos primeros auxilios en la vida anímica. Hay que atacar, hay que enfocarse, mejor dicho, en las situaciones anímicas de los alumnos. Por eso se hace ese paralelismo entre el médico, el paramédico, es el docente, ¿sí? Atendiendo esas enfermedades situaciones que afectan el ánimo del alumno. ¿Ánimo de cuál? Pues el ánimo de ir a la escuela, el ánimo de realizar las actividades escolares. Pero estos ánimos no todos se encuentran en las mismas condiciones. Las condiciones son muy variadas y a lo largo de esta presentación podemos ver 3 factores que influyen en el trauma. Pero continuando con el programa, primero vamos a ver qué tipos o qué categorías existen de traumas. Los traumas pueden ser traumas de una manera muy simple, un trauma simple, multitraumas, evolutivos, ¿sí? Traumas verbales, traumas vinculares. Ojo, el trauma verbal, por ejemplo, aquellos niños a los que se encuentran sometidos a situaciones verbales en la casa. ¿Sabes qué? No eres bueno para la escuela, no haces la tarea, eres un irresponsable. Se encuentran traumatizados con esa situación de forma directa e indirecta. Él, incluso la víctima, el alumno, no se ha dado cuenta. Y llegar a una escuela en donde no puedes escribir. ¿Cómo que no puedes escribir? Ya estás cursando tal año. Entonces lo cambiaremos del trauma verbal de la casa al trauma verbal de la escuela. Entonces nosotros debemos de conocer cuáles son esos traumas que se manejan, que se realizan, ¿verdad?, en los alumnos. Por ejemplo, el multitrauma puede ser anímico, puede ser psicológico, ¿verdad? O el evolutivo, definitivamente va vinculado a un espacio de tiempo prolongado, continuo, que afecte a la seguridad del alumno, la seguridad de desenvolverse, la seguridad de su trabajo, la seguridad de sus actividades que él realiza, ¿verdad? Y qué decir, por último, de los traumas vinculares, ¿verdad? Existen y se encuentran sobre todo basados en rupturas en su seguridad y su estabilidad. Este punto es clave y se genera de una forma tan abrupta, tan intensa, que el alumno trae ese trauma vincular y nosotros nos debemos de ser los primeros promotores de hacer que esa seguridad y esa estabilidad, al menos el alumno la encuentre en nuestra escuela. Que al menos el alumno la siga encontrando en su maestro. Sabemos de antemano que existen lineamientos y teorías de ese acercamiento con el alumno, siempre apelando al profesionalismo y al desenvolvimiento de cada uno de nosotros, ¿verdad? La categoría del trauma, ojo, no influye en su recuperación. Si el alumno tiene un trauma vincular o un trauma simple, uno se va a recuperar más rápido que otro, ese no influye en cuestión de tiempo. Pueden recuperarse rápidamente o lentamente cualquiera de estos traumas. Lo que influye, ¿sí?, es el afectado mismo. Platicando con el director me comentó, ¿verdad?, la frase esa de que no es lo que me afectó, ¿verdad?, lo que me está haciendo daño, sino cómo tomo las cosas que me afectaron.
Es decir, lo que influye para recuperar el trauma principalmente es el afectado. Es nuestro material humano, es nuestro alumno. ¿Por qué? Porque también el contexto que lo rodea y nosotros como escuela que integramos ese contexto, también somos verdaderos promotores de ir sanando y restaurando estos traumas que puedan tener nuestros estudiantes. Por eso, si estos alumnos influyen en su sanar en este trauma, por eso me regreso, es que esta situación radica en que este alumno debe tener experiencias estresantes, las tuvo, definitivamente las tuvo en estos meses. Debe tener experiencias traumáticas, definitivamente algunos la tuvieron, ¿verdad? Pero este tipo de traumas va a sanar qué tanto y qué rápido, depende de 3 factores principales, en el cual nosotros definitivamente vamos a influir en pero tenemos que conocer y tenemos que conocer el otro. Los factores del acontecimiento, ¿verdad? Si el alumno presentó acontecimientos estresantes o traumáticos, debemos de conocerlos, porque esta es una manera de superar esta experiencia estresante. Los factores individuales van definitivamente ligados a múltiples cosas que identifican esta experiencia traumática y cómo la puede superar, porque pueden ser sometidos al mismo trauma, pero van diferenciados por factores individuales como la edad. Obvio que uno de 15 no lo va a ver igual que el de 12, como el sexo, la edad, la estructura de personalidad, o por qué no, incluso hasta el temperamento. Estos factores individuales, ¿verdad? Identifican y ayudan para saber cuál y cómo atacar a estas experiencias estresantes. O los factores de entorno, los maestros a los que se va a encontrar presente el alumno, el método por el cual desarrollarse, crear un método y un sistema oportuno, propio para retornar a clases y crear un método para que el alumno sea atendido. Todo esto va a ayudar a esta superación de este trauma, ¿verdad? Ojo, me voy a adelantar 3 diapositivas. Esta diapositiva se va a repetir en 3 diapositivas más adelante. Pongamos atención cómo va evolucionando. Dice esta, que estos traumas o este desarrollo del trauma, primero tenemos el acontecimiento traumático, conocido y sabido por todos. El distanciamiento social, la pandemia, el trabajo en educación a distancia, puede generar estrés y traumas en los alumnos. No, solamente por mencionar 3. No estoy mencionando los multitraumas que puede tener al interior de la familia. Subrayo, ¿verdad? La fase aguda de atender este trauma psicológico es de 1 a 2 días. Luego lo que llega el alumno es cuando uno identifica, no sé por qué, ese alumno presenta ansiedad. Oye, ya se quiere ir, oye, no obedece al maestro, oye, o por qué no aquel alumno que presente depresión, tristeza, etcétera, ¿sí? Este tipo de situaciones pues, se pueden estar identificando y atendiendo con esta pedagogía de la emergencia en la fase aguda de 1 o 2 días y puede estar funcionando hasta 8 semanas. Tenemos que tener presentes que para que este acontecimiento traumático puede ser superado en 1 día hasta 8 semanas. De aquí, en el trastorno postraumático o en el cambio de personalidad permanente, ya tienen que estar presentes otros especialistas en el área psicológica, psicopedagógica, psicocognitiva, ¿verdad? Pero estas 3 etapas deben de identificarlas el maestro, planear cómo vamos a desarrollarlas y trabajar en la fase aguda y reaccionar a la posición postraumática. Estas 3 etapas son las que nos corresponde atacar en esta pedagogía de la emergencia, ¿sí? Ojo, estos trastornos, sí, definitivamente, estos trastornos, desde la teoría del estrés, esta emergencia sanitaria, desde la teoría de los traumas, formó un terreno fértil, ¿verdad?, para generar trastornos, ¿sí? Este terreno fértil pues, se da de una situación inesperada. ¿Quién íbamos a pensar que nos íbamos a tardar 1 mes en regresar a clases o 1 año, ¿verdad? De estas situaciones inesperadas que pueden resultar tan fáciles o tan difíciles de identificar que para el alumno es más compleja. Si yo como maestro
presento situaciones complejas de cómo voy a regresar a clases, cuestiones de seguridad, mis cuestiones de familia, mi retomar mis actividades profesionales en la educación, ¿verdad? Que somos ahora para los estudiantes, pues este tipo de problemáticas se potencian, se agravan de una forma más constante. Ojo, esta diapositiva me resulta por demás interesante e importante. Dice aquí que este tipo de métodos, por ejemplo, dice que hay que trabajar con estos comportamientos causados por los traumas. Aquí es donde yo a veces me quedé pensando, mis compañeros pueden opinar o decir, claro que sí, ¿verdad? Por ejemplo, permitir y expresar las emociones y los sentimientos de los alumnos, ¿sí? Definitivamente mostrando el interés, estoy en el primer punto, ¿verdad? Mostrando el interés aquí al alumno, ¿sí? Apoyarlo a que exprese sus sentimientos, a que los identifique, ya estoy trabajando con pedagogía de la emergencia. Si yo ya permito, experimento estas situaciones y que el alumno se vaya trabajando en este tipo de aspectos, yo ya estoy trabajando en la pedagogía de la emergencia. Debo conocer estos métodos. Ojo, aquí he redactado 8 métodos. La pedagogía de la emergencia abunda en más de 14, ¿verdad? El segundo de ellos, verbalizar experiencias, verbalizar emociones, redactarlas, ¿sí? Es muy complejo y es raro aquella persona que logra superar un trauma sin hablarlo. Es necesario que el alumno exprese sus traumas, sus estrés, sus situaciones que está viviendo en la escuela. Aquel que no lo relaciona, que no puede hablarlo, es complicado que lo supere. Ojo, aquí es en donde las materias y nuestra escuela debe de intervenir de manera directa o indirecta, ¿verdad? Si el alumno presenta evasión, ojo, si el alumno presenta alguna fobia, ¿sabe qué? No quiero entrar al salón, tengo miedo, no quiero acercarme a alguien. Si presenta esas fobias, esa evasión, sin sustento sobre todo, entonces hay que buscar situaciones y acciones encaminadas en medida de nuestras asignaturas, por ejemplo, cantar alguna canción, mostrar canciones, escribir una carta. Si yo logro visualizar, verbalizar esas experiencias y esas emociones, estoy en este punto, el alumno me puede de alguna manera mejorar y yo estaré trabajando con la pedagogía de la emergencia. 3, dice, busque oportunidades de expresión creativa. Ojo, aquí mencionamos, por citar ejemplos, 2, la carta y una canción, pero en buscar oportunidades de expresión creativa juega un interés en casi todas las asignaturas. Aquí, si alguien tiene alguna idea o alguna de sus asignaturas se siente aludido, pues adelante, ¿verdad? Por ejemplo, buscar situaciones creativas, escribir un diario, escribir el diario de lo que está aconteciendo, el arranque de su escuela, retomar su escuela, le puede ayudar a expresar su creatividad. Poemas, historias, recuerdos, pensamiento y, ¿por qué no, incluso pintura, música o modelaje? Realizar algunas esculturas le puede ayudar a mostrar esta expresión creativa. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algún comentario o algo? Yo quiero opinar. Sería, por ejemplo, como en la materia de artes, cuando vemos, ¿cómo se dice? Es que no recuerdo el aprendizaje, pero habla justamente de eso, habla de que los alumnos expresen sus sentimientos. Entonces, muchas veces algunas de las actividades buscan ligar eso. No sé, hazme un dibujo en el que me expreses con colores la emoción que estás sintiendo. Escucha una canción y relaciónala también con lo que estás viviendo en este momento, ¿sí? Y plásmamelo de manera que yo, al ver la pintura, al ver tu dibujo, lo pueda sentir. Sería eso. Definitivamente, maestra Cintia Nungaray tiene totalmente la razón. La asignatura aquí inmiscuida que usted está mencionando, artes, puede lograr muchísimas oportunidades de expresiones creativas, muchas, ¿verdad? Que puede usted seguir aplicando y desarrollando a lo largo de este ciclo que estamos
presentando para trabajar con esta pedagogía de la emergencia. Vamos al siguiente punto. Si hay algún otro comentario, adelante, pueden intervenir. Por ejemplo... Ya, profe. Ya, perdón. Sí, Santoyo. Sí, maestra Santoyo, adelante. Por ejemplo, ahorita que menciona Cintia de las artes, también va muy ligado con el inglés. En inglés vemos lo de los sentimientos, entonces ahí podemos expresar pues simplemente el vocabulario que se les enseña, así con emojis, ahora que están tanto ahí con el celular y las redes sociales, utilizar los sentimientos de ahí con los emojis y luego pedirles que expresen ellos sus sentimientos con esos mismos, ya que vio el vocabulario, relacionó el nombre con la imagen, entonces ya puede entonces sí ella expresar él con imágenes y pues ahí también con el vocabulario que se mostró. Exacto, maestra Nancy Santoyo, es acertado el comentario, porque si ya estamos encaminados en artes, ya encontramos, la compañera Garay menciona actividades que se pueden aplicar en artes, también en inglés, ¿verdad? En lengua extranjera también se puede, usted como maestra de inglés, aportar su granito de arena a esta pedagogía de la emergencia que la secundaria número 12 está trabajando intensamente para beneficio de los alumnos. Ahora viene directamente la situación con educación física, pero si hay otra materia que considere que el movimiento pueda ser aplicada en ella, adelante, ¿verdad? Aquí el movimiento siempre va a ir ligado a la salud física. Aquí por eso la invitación fue para su servidor, para el maestro de educación física. ¿Por qué? Porque siempre la salud mental y la salud física van ligadas por sí solas, ¿verdad? Es trabajar, y se va a estar trabajando, ojo, con esas polaridades, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. Son situaciones que en las primeras semanas se debe estar trabajando con los alumnos. Esas polaridades, que identifique esos movimientos. Como maestro de educación física, esas serán nuestras actividades. Incluso caminar juntos, recorrer juntos con un grupo la escuela. ¿A qué? A no hacer nada. Claro que sí, porque presenta sincronía, presentas unidad. Podemos pensar que puede ser una actividad relativamente sencilla, pero pues quizás este alumno de segundo año nunca ha estado en la secundaria. Recorrer su secundaria caminando simplemente abona a la pedagogía de la emergencia. Y ojo, por eso me adelanté y me regresé a las diapositivas. Esta es la fase aguda de 1 o 2 días. ¿Sí? No se trata de hacer de nuestra escuela toda una revolución, no. Saber qué puedo hacer con mi alumno, saber qué puedo hacer desde arte, saber cómo puedo atacar estas situaciones que tienen los alumnos desde inglés, saber cómo desde educación física el maestro va a estar haciendo eso, ¿verdad? Cómo puede expresar su movimiento a través del baile mismo, ¿verdad? Cómo se puede llevar. Una de las claves es la del habla. Wow, la del habla, quizás puedo llamarle algo bien importante. No sé si el maestro Max me pueda aquí apoyar. Yo le digo al habla la gran columna de la comunicación, ¿verdad? Relatar hablar de cuentos, crear cuentos, escribir relatos, por muy acertados, correctos, equivocados que estos sean, cuidar el habla va a ser clave. Cuidar la forma en la que se expresan las cosas. Han tenido meses en que las cosas de comunicación en la escuela, en lugar de manejar 400 palabras en un día, han sido 300 y 200 y ya nomás nos quedamos en sí, verdad, y etcétera. Y ni siquiera de manera correcta. Cuidar el habla va a ser bien indispensable, escribiendo y relatando, leyendo, ¿verdad? Será de una forma muy, muy trascendental. Continuamos. La nutrición. Esta actividad va ligada necesariamente como una herramienta que fortalece el sistema inmunológico. Si logramos que el alumno realice una nutrición, no, profe, pues si van a la escuela sin desayunar, sin comer, sin almorzar, aquí nosotros seremos los encargados de promoverles, ¿verdad? De alguna manera que se traten de nutrirse de una forma adecuada. Al menos dentro de nuestros lineamientos, beber agua va a ser clave, ¿verdad? Y ahí va a ser que sea la punta de la lanza para que el alumno vaya manejando una nutrición equilibrada. Por ahí se maneja ciencias, ¿verdad? Se habla algo sobre la alimentación, algo o mucho sobre la alimentación. Si el alumno está alimentado de una forma lo mejor posible, ¿sí? Sabemos que no hay injerencia tanto en la familia, etcétera,
pero si el alumno sembramos esa semillita, aliméntate sanamente, aquel que se alimenta con vitamina C, mejora su sistema inmunológico para esta enfermedad que estamos tratando, pues claro, fortalecer la memoria. Ojo, por ejemplo, en esa situación, los muchachos algunos, no todos, van a llegar con problemáticas, algunos niños o adolescentes van a llegar con problemáticas de concentrarse, van a llegar olvidadizos, se van a distraer fácilmente, no todos. ¿Qué actividades pueden llegar aquí a fortalecer la memoria, a fortalecer la atención? Pregunto, ¿les parece bien un memorama? ¿En qué materia se puede utilizar? Pregunto. En todos. En todo se puede aplicar el memorama, maestro Max. Maestro Max, ya que está interviniendo, con respecto al habla, sí la podemos ponerle el sinónimo y la importancia de la columna vertebral para nuestra escuela, para nuestra comunicación, maestro Max. Sí, bueno, en sí la comunicación comenzó con el habla, desde tiempos inmemoriales, antes de la escritura, antes de la lectura, pues era el comunicarse con gruñidos, el comunicarse con i, u, e. O sea, el habla es lo que hace que nazca todo el ámbito, toda la comunicación en general. Pues entonces sí, se podría decir, lo podríamos mencionar como usted lo menciona, como una columna vertebral en la comunicación. Muy bien. ¿Sí, maestro director? Bien, si me permite, en el área de nutrición, mi especialidad es biología, ¿verdad? Entonces aquí quisiera abonar, si bien es cierto, tal vez en el contexto en el que trabajamos, las situaciones familiares, el alumno no tiene tal vez, o no todos los alumnos tienen la oportunidad de seleccionar los alimentos, ¿verdad? O sea, la familia ofrece lo que se tiene, ¿verdad? Pero sí el alumno puede evitar comida chatarra, si el alumno puede evitar refrescos, si el alumno puede evitar esas situaciones que es adicional a la comida que ofrecen en casa. O sea, siempre la comida que mamá y papá ofrezcan, como una simple sopa, un platito de frijoles, las tortillas, siempre esos alimentos van a ser nutritivos. Sí, por más simples que parezcan, los alimentos son nutritivos, ¿verdad? Del simple hecho por prepararlos en casa, mamá, papá o la familia. Pero sí, el alumno tiene la oportunidad también de que a través de que nosotros vamos fomentando el consumo de agua simple potable, estamos fomentando el evitar comida chatarra, estamos fomentando también lo que es lo mejor para la salud y para el sistema inmunológico. Entonces aquí es donde el alumno tiene la oportunidad de evitar alimentos fuera de casa. Entonces en esta medida pues contribuye también a la prevención de la emergencia, puesto que estamos promoviendo y fomentando hábitos saludables en el plano de la nutrición, ¿verdad? Porque pues hablar de hábitos saludables no solamente es la alimentación, sino también tiene que ver con ejercitación y con otro tipo de actividades más, pero definitivamente el alumno puede evitar alimentos que no van a abonar nada a su desarrollo, ¿verdad? Gracias, profe. Gracias, maestro. Gracias, compañeras, compañeros. Muy acertados las participaciones. Por eso, esta diapositiva puede resultar medular en la situación de esta pedagogía. Por ejemplo, fortalecer la memoria, decía el profe Max, el memorama se puede aplicar en todas las materias, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un rompecabezas puede ayudar y favorecer la atención del alumno, ¿verdad? El rompecabezas puede ser también en artes, las mandalas, para facilitar y promover la concentración del alumno, ¿verdad? Y por qué no también de paso la creatividad, ¿verdad? Hay situaciones que se aconsejan dentro de esta pedagogía, hay otras como por ejemplo se menciona manipular algunos palillos chinos, etcétera, algunos juegos de esa dinámica. Claro está que compartir ese material entre compañeros, ahorita vamos a tener ciertas restricciones para eso, pero se pueden contemplar para más adelante, ¿verdad? Esas manualidades. Por último, en el punto de planificar el futuro, dice que aquellos situaciones del pasado, ¿sí? La única manera o una de las maneras para poderlas vencer, esas situaciones del pasado, es tener y manejar una esperanza para el futuro, planificar, incluir, y nosotros debemos de trabajar como escuela de incluir al papá, de incluir al alumno
esta semana vamos a trabajar con esto, esta semana muchachos con lo otro, incluirlos en esa planificación al futuro corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Desde mi materia de tutoría, organizar mis pensamientos para qué voy a estudiar en un futuro. Y darles esa necesidad a los muchachos de esa planificación a futuro. Bien, retomemos entonces la diapositiva, tuvo esta variante ahora. Ojo, el acontecimiento traumático, que ya mencionamos cuáles y cuántos pueden ser, ¿sí? Vamos a hablar de la situación directamente de la pandemia y del aislamiento social, ¿sí? Este acontecimiento traumático va a ser atendido mediante la pedagogía del trauma o la pedagogía de la emergencia. Su fase aguda de 1 a 2 días, aquí debe haber una intervención directa del alumno mediante estas actividades aplicadas en todas las materias que están citando las compañeras y los compañeros. Nosotros debemos de planificar y organizar nuestros conocimientos en base a tener una intervención aguda y directa en esta situación a la que el alumno se encuentra expuesto. Vamos a encontrar un caso por grupo, ninguno, o 5 o 8 casos, ¿verdad? La reacción postraumática, esta se le conoce como la etapa de intervención temprana a la pedagogía de la emergencia. Esta intervención temprana puede durar hasta 8 semanas. Ojo, mucho ojo. Voy a tratar de poner un ejemplo. En la situación postraumática, si yo identifico aquí a un alumno triste, ¿sí? Si yo presento aquí un alumno se encuentra triste en esta parte de aquí, ojo, si está triste, yo tengo que trabajar con él y evitar que él tenga ese sentimiento mediante mis herramientas posibles para hacerlo. Salir a caminar con él, con el grupo, ¿verdad? Obviamente, hacer actividades didácticas encaminadas para la mejora de sus aprendizajes y que él no se sienta de alguna manera triste, ¿verdad? Entonces, si el alumno se encuentra triste, si yo no la mejoro o no la cambio, esta tristeza en esta etapa se va a convertir en una depresión. Si el alumno no cambia su tristeza hacia acá, va a migrar en la siguiente etapa y esta tristeza se va a convertir en depresión. Y no quiero pensar que si esta depresión cambia hacia acá, le vamos a hacer un cambio en su personalidad de manera permanente a ese alumno, o se la va a hacer él, porque nosotros no atacamos desde este punto, en donde nos corresponde. Este cambio de personalidad incluso pueden llegar a mostrar afectaciones a su interior y a su exterior. Sí, ¿no? Situaciones hasta radicales. Por eso esta pedagogía de la emergencia, si nosotros identificamos aquí en esta etapa o en esta aguda, que el alumno se encuentra desconcentrado, que puede presentar rabia, que tiene ira, dolor de cabeza, incluso aspectos físicos, no sé, que en su casa no pueda dormir bien, pesadillas, apatía, que te cuente, o lógicamente, ¿verdad? Apatía, etcétera. Entonces, si tú lo identificas y lo atacas para que ese alumno brinque y le brindes las habilidades necesarias, ¿sí? Esas habilidades necesarias para fomentar en él un reentrenamiento, ¿sí? De sus habilidades cognitivas y de sus habilidades conductuales. En esta exposición de Bernard Ruff, que fue muy interesante, decía él que el ser humano se hace yo, gracias al tú, ¿verdad? Gracias a ustedes, compañeros, que se están cuidando la enfermedad con el cubrebocas, gracias al tú, me estoy haciendo yo, persona. También Bernard Ruff manifestaba en otra de sus frases y citaba filósofos, ¿verdad? Decía que lo peor del aislamiento no es el cuidarse la salud, no es el retraso de las tareas, no es el retraso de las actividades. No, lo peor del aislamiento es que nadie podemos vivir sin la comunidad. La comunidad va a ser clave para nosotros identificar este tipo de aspectos. Sí, este tipo de aspectos, y vuelvo a subrayar, este tipo de aspectos que brinden en el alumno un reentrenamiento de sus habilidades cognitivas y sobre todo conductuales. ¿Sí? Aquí en estas dos etapas que se encuentran al final, en la
orientada al trauma y la intensiva, claro, aquí ya se va a encontrar otro tipo de aspectos de maestros de educación especial. O aquí, por ejemplo, ya otras personalidades o otros maestros con otro tipo de profesiones o profesionales como terapeutas, etc. ¿Okay? Esto es clave en el proceso de este trabajo con el alumno. Para finalizar y puntualizar, ¿verdad? Esta pedagogía de la emergencia la promovió este señor Bernard Ruff a través de la Secretaría de Educación, a través de la Secretaría de Educación, se nos expuso, perfecto. Dice, finalmente esta pedagogía busca a través de intervenciones oportunas, esta es la clave, intervenir oportunamente, identificarlos e intervenir oportunamente. Yo estaba pensando, ¿qué se tiene que hacer? Documentarse sobre la pedagogía de la emergencia, prepararse, planear sobre ella y presentar y realizar acciones e intervenciones oportunas, ¿sí? Hay que realizar estas intervenciones oportunas para ayudar a los niños, niñas y adolescentes a superar esos traumas, esos estrés y activar en ellos la posibilidad de recuperarse. Ojo, clave, hacer que la escuela se convierta en un templo de ellos de seguridad. Hay veces que no tienen otro lugar más que la escuela misma, que se convierta en su espacio de seguridad, desarrollando su autoestima, su confianza en sí mismos y buscar en ellos despertar la fuerza necesaria que lo lleve a una autocuración. Nosotros como paramédico tratar de guiar al alumno, como su médico tratar de guiar al alumno, ok, el médico ya da la receta, necesitas hacer esto, pero el paciente también tiene que tomarse el medicamento, ¿verdad? Entonces tiene que hacer una acción, relación alumno-maestro bien intensa, hacer ese vínculo todavía, reforzarlo. Sé que existe esa relación con el padre de familia, con el alumno, con el maestro, ese triángulo educativo, pero se tiene que reforzar para ir mejorando en esos aspectos. Este aspecto de protección y seguridad, quiero hacer hincapié, la escuela como el espacio de mayor seguridad para el estudiante. Que la escuela sea un espacio de mayor seguridad para el estudiante. Si nosotros, desde aspectos mínimos como la limpieza y la higiene en nuestra escuela, lograremos hacer que esa sea la punta de la lanza para que el alumno tenga un espacio de seguridad. Y yo como maestro, brindarle todas esas características que el alumno necesita, ¿sí? ¿Ok? No solamente debemos encontrar de forma real un lugar seguro, sino también tener acciones o actividades que se vayan encaminadas de manera subjetiva. Ok, ya tenemos la seguridad física, pero también de manera subjetiva. Ese sentimiento de seguridad, las heridas anímicas van a sanar más fácilmente. Si nosotros brindamos la seguridad al alumno, ¿sí? Nosotros somos promotores de su autoestima, somos promotores de su autocuración, conocemos las características que tienen nuestros alumnos, nosotros vamos a ser colaboradores junto con ellos para sanar esas heridas anímicas que ellos tengan. Sale pues, hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias compañeras y compañeros por su participación y por su atención. Antes de postdata, antes de finalizar, además de Bernard Ruff, me gusta siempre verificar si hay algún antecedente histórico, pedagógico, nacional o local, y encontré que la doctora Carolina Santillán Torres Torija, que es una psicopedagoga, también trabaja con esta pedagogía de la emergencia y también expresa escritos sobre el reentrenamiento de las habilidades cognitivas de los alumnos. No es algo que viene del extranjero, sí, pero también hay situaciones en donde podemos nosotros documentarnos para poder encontrarnos todavía más preparados para enfrentar estos nuevos retos educativos y pedagógicos que enfrentan nuestros estudiantes, nosotros como maestros y nuestra comunidad educativa, nuestra secundaria número 12, Carlos Fuentes Macías. Muchas gracias. Bien, gracias, profesor Jaime Owen, por compartirnos esa experiencia que tuvo de trabajo con este autor.
Pues básicamente, como podemos ver, esta pedagogía de la emergencia es algo que pues, regularmente siempre hacemos, pero ahora recobra mayor profundidad y mayor importancia, dado que pues, estamos saliendo o estamos tratando de reintegrarnos a una cuestión pues escolar, ¿verdad? O sea, la reapertura de las escuelas, que después de casi 2 años, pues el alumno va a integrarse y los maestros nos vamos a integrar nuevamente a la escuela. De la parte de bioseguridad, pues ya estamos trabajando plenamente en eso, pero la parte socioemocional es un factor importante que tenemos que procurar. Tenemos que tener hoy más que nunca desarrolladas las habilidades como la observación a los alumnos, el identificar actitudes, comportamientos que tenga el alumno para prevenir. O sea, aquí es la prevención y el cuidado de la salud mental. Por más simple que parezca alguna reacción del alumno, alguna palabra que haya comentado buena, mala o alguna espontaneidad, debemos estar atentos. No vamos a tener a los 40, 30 alumnos, 20 alumnos, vamos a tener menos. Entonces, esa es una muy buena oportunidad para llamar al alumno por su nombre. Ahora sí no tendremos la excusa, es que son muchos, ¿verdad? No, son 8, son 7. Y una primera acción es conocer a los alumnos, ¿sí? Conocer a los alumnos y ellos se sentirán más personalizados de la situación. Juan, María, Pedro, Enrique, ¿verdad? Y poco a poco conocerlos. Tenemos un diagnóstico inicial de una entrevista. A ver, aquí tengo las fichas, pero nada más estos son semipresenciales, esto los he hecho para adelante. Juan, tú eres Juan. Ah, entonces después de que me dijiste esto, y así. O sea, las etapas, ¿verdad? De conocer al alumno primero, y luego qué ha vivido, qué no ha vivido. O sea, esos primeros días vamos a poder conocer al alumno y sobre todo cómo vivió cada quien la pandemia. Si alguno tuvo un fallecimiento, si alguno tuvo una situación traumática, si algunos otros no lo tuvieron. Por mínimo que parezca, el hecho de tener el aislamiento, no tanto social de la comunidad, sino el no estar en una escuela, donde hay reglamentos que tiene que respetar, ese es un gran reto. Ese es un gran reto que el alumno tiene que, pues realizar, tiene que ejercer el autocontrol. Pero en definitiva, al momento de integrar a más familias en un mismo salón, va a haber indicadores que tenemos que identificar para prevenir, porque si lo dejamos pasar, puede detonar. El problema puede estallar dentro del aula, dentro de la escuela. Otra lo que decía el profe Jaime Owen de que una tristeza, si no se atiende, puede generar una depresión, y una depresión puede generar una conducta de suicidio o autolesión, como el cutting, como otras situaciones más que se plantean, que hemos visto en los problemas que tienen los alumnos, que en casa tal vez, pero que lo vemos reflejado en la escuela. Entonces, tenemos la oportunidad de prever todo eso. Nosotros, pues definitivamente no somos psicólogos, no somos pedagogos, pero somos maestros, somos docentes que tenemos acercamientos a toda esta área y que sin lugar a dudas podemos, pues, prevenirlo y de manera muy colaborativa trabajarlo, ¿verdad? Y apoyarnos entre todos para, pues, al final, cuidar a nuestros alumnos y ofrecer el mejor servicio educativo con la calidad que requiere, como si fueran nuestros hijos a los que vamos a mandar a la escuela y que en su momento el maestro, lo que lo va a recibir, ¿verdad? El profe que lo va a recibir, echar todos los kilos como nosotros. Así debemos de dar lo que queremos también recibir. Entonces, pues agradezco mucho la presencia de todos en esta sesión, profesor del maestro Jaime Owen por tomar esa conferencia y por impartirnos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que les quiera hacer al maestro Jaime o algún comentario que quiera compartir. Hay dos mensajes, maestro, de parte del maestro auxiliar Salvador Rojas Espinosa. Dice, número 1, 2 comentarios.
incorporar actividades extracurriculares como arte, música, educación física, para reforzar un enfoque integral en la formación de los estudiantes. Y 2, estaría excelente abrir un club socioemocional o un espacio para dar dicho servicio. Son comentarios que hace el maestro Salvador Rojas, ¿verdad? Los menciona aquí en Sí, el texto. gracias. Pues que el profe creo que tiene su licenciatura es en psicología, si mal no recuerdo, en la normal. Entonces él sabe mucho de la situación. Que por cierto, cuando ya estemos de manera, ¿eso ya no está grabando todavía, Max, o ya terminó la grabación? No, todavía se está grabando. ¿Lo tengo? Ah, perfecto. No, está bien. Ok. Cuando nos reincorporemos a las actividades, académicas, posteriormente. Ok, sí, dile a tu mami, perdón. Ay, joder. Cuando nos reincorporemos a las actividades académicas, es muy importante que tengamos a la mano estos entrevistas que hicimos a los alumnos, ¿verdad? Para que identifiquemos quién es quién, ya asociar rostro, ¿verdad? O sea, físicamente al alumno, pues con la actividad que hicimos de la entrevista de la valoración diagnóstica. Y sobre todo también es muy importante que esa actividad se realice en el primer día que regresemos, porque acuérdense que quien primero va a recibir a los alumnos es el maestro de planta, ¿verdad? El maestro de planta es el primero que va a recibir eso y pues es quien tiene esas entrevistas. Por último, comentar que en la materia de tutoría todos pues ya tenemos algo programado, ¿verdad? Y durante el trimestre vamos a tener programado todo que cada quien desde su asignatura. Pero para el caso de tutoría, pues los maestros, Salvador y la maestra Edelmira nos va a apoyar porque esa misma actividad que hagamos la vamos a aplicar en los diferentes grados para unificar el avance de esta pedagogía de la emergencia. Entonces, por ese lado, no preocuparnos tanto del contenido de tutoría. Aquí más que nada, como lo que dijeron los maestros, es verbalizar la experiencia para asimilar las emociones y gestionarlas. Bueno, por mi parte es todo. No sé si alguien tiene algún comentario adicional, sino para finalizar la sesión. Profe, recuerda ¿Bien? que cuando Sí. estuvimos en el Club de Semillas de Paz, ese Sí. club estaba muy padre. De hecho, apenas lo estábamos empezando a implementar, pero sucedió todo esto y ya era de que escogimos 10 alumnos. Bueno, ellos escribieron porque querían entrar al club, eran alumnos pues muy comprometidos con la escuela, muy responsables y más que todo alumnos que estaban como que abiertos a escuchar a sus compañeros, a ver qué les pasaba, cómo se sentían, sin miedo a ser juzgados, ¿verdad? Y se estaban tratando casos, problemas, aquellos alumnos que se sentían pues mal con ellos mismos, con la familia, y es un club muy padre. Entonces, esperemos que en algún dado momento lo podamos, otra vez ahí implementar. Yo creo que en estos días, en los primeros días que tenemos de la semana de inducción, y ya la semana de la pandemia y la asignatura, podemos irlo armando, identificar a 5 alumnos con pues, mayor capacidad de análisis y reflexión que pueden orientar a otros alumnos, porque la escucha, la verdad, simplemente escucharse, que un profe escuche a alguien su situación o entre los mismos alumnos se escuchen y se orienten, claro, supervisado por un maestro, ayudaría también muchísimo. Entonces, podemos ver esa oportunidad, maestra Carla. Usted y Max creo que tenían ese equipo de Semillas de Paz y podemos, ahí tenemos mucho material, por cierto, de eso, y podemos, ahí está el botoncito, ¿verdad? Podemos retomar esta misma actividad para aquellos casos que cada planta considere o el maestro auxiliar considere que debe estar dentro de la terapia, porque es como una terapia el estar platicando y cómo te sientes y que ellos se van orientando, puede servir de mucho, ¿verdad? Entonces ya lo vemos para iniciando el trimestre, que es en diciembre. Entonces, pues bueno, no sé si alguien tenga otro comentario, sino para finalizar. Yo diré, ya para cerrar, que le quedan 2 minutos a la llamada, nada más, maestros, recordarles que necesitamos mucha paciencia. Si antes necesitábamos paciencia para que nos entregaran las tareas, ahora necesitamos el doble porque los vamos a tener enfrente. Hay alumnos que batallan mucho para leer, para escribir, para asociar ideas, para inferir, para cualquier tipo de habilidad por el mismo encierro, o sea, entonces necesitamos
no un extra, el doble, el triple, el cuádruple o 10 veces más paciencia que la que teníamos, porque vamos a retomar de una manera lenta, pero planeada, prudente y pertinente. Y Claro que sí, maestro, pues muchísimas gracias. Y eso mismo que trabajemos con los muchachos semipresencialmente, hay que ofrecerlo también a la distancia a los otros muchachos. Ya próximamente sabremos quiénes son. Vámonos poco a poco. Bien, pues muchísimas gracias. Damos por concluida la sesión. Que tenga bonita tarde y a continuar con nuestras actividades.